Los milagros son hechos de facto, como se dice. Según la segunda encuesta de percepción social sobre ciencia y tecnología en Chile, el 72% de los encuestados cree en los milagros. Por lo que le preguntamos a la psicóloga Verónica Burgos, ¿a qué se debe esta necesidad de creer? Básicamente las personas tienden a creer en los milagros porque necesitan constantemente buscar algo en qué creer para sentirse emocionalmente y afectivamente más tranquilo, como con una motivación por poder realizar algunas actividades o desarrollar algún ímpetu que tengan internamente. Es como básicamente la necesidad de tener una fe, una convicción en algo, de que ese algo va a hacer que efectivamente lo que uno cree o lo que uno carece puede ser efectivo. Claro que según Ada Castro están más que comprobados. Los milagros son hechos de facto, como se dice. Son cosas que suceden más allá de la creencia que tú tengas. Los milagros son hechos efectivos, probados, demostrables. Pero no es pedir y pedir nomás, pues. Algo se tiene que dar a cambio. Cuando uno solicita un favor, uno debe compensar ese favor. Es la forma de dar las gracias. Y el universo, Dios, la vida, uno debe siempre agradecer lo que se te otorga. Algo que nuestra Miss Universo tiene más que claro, ya que volvió a Chile para agradecerle a la Virgen de Fátima por la recuperación de Máximo. Cecilia Boloco le rezó a la Virgen de Fátima por Máximo. Cecilia Boloco volvió a Chile para agradecer a Virgen de Fátima por su hijo. Y no tiene que ser necesariamente algún religioso. Depende de tus creencias, pero el universo sigue siendo una fuerza mayor, inexplicable, en la que yo necesito creer. Le ponga nombre, le ponga cara, es mi necesidad de poder proyectar hacia este ser, llámese universo, llámese la vida, Dios, y solicitar la ayuda que yo requiero, con la convicción absoluta de que eso se me va a dar. Y es así como se cumple, cuando tú no dudas. Y sabe, según la misma encuesta, el 60% de los encuestados cree también que los espíritus existen. Son entes, son energías, sea de seres que han fallecido, ¿ya? Pero también existen energías de otros planos que no siempre son buenos. Claro, si la gente necesita creer en algo más allá, ¿o no? Las personas tienden a tener estas creencias básicamente porque creen que son como un puente o una herramienta para poder llegar a esta fe o convicción de que algo va a ser realidad o de que algo es, y de cierta forma se sienten como cuidados. Lamentablemente no todos estos entes son buenos. Depende de cómo tú los llames o de cómo se presenten, pero existen energías. En el universo existe el yin y el yang, lo blanco y lo negro. Pero no se preocupe, que todo tiene solución. Hoy día la Iglesia Católica los practica, los evangélicos también hacen rituales para exorcizar personas que de repente su comportamiento, su lenguaje, su actitud corporal entran en estados que van más allá de solo pensar que tienen un problema desde el punto de vista psiquiátrico. ¿Y usted en su casa cree en los espíritus y en los milagros? Ahí estaba nuestra Zoe planteando la pregunta: ¿tú crees en tu casa en los milagros? ¿Has sentido algún tipo de presencia esta semana? Hace muy poquitos días en Sigamos de Largo también Vanessa Darot se contactó con la mamá de Mali Jorquera, con la abuelita de Sergio Lagos. Vivieron un momento muy emotivo. Pero nosotros conversábamos, Carla, fuera de cámara antes de que empezara el programa. De alguna forma, tu nacimiento, tú eres una especie de milagro, es una historia súper mágica. No sé si la podéis compartir con la gente. Sí, alguna vez la conté hace muchos años, pero lo que me pasó a mí fue que antes de nacer, mis papás, ya casados, empezaron a intentar tener hijos y mi mamá no quedaba embarazada. Fueron 3 años de ir al doctor todas las semanas,
donde también les decían que no se veía ningún problema físico, biológico, pero que podía pasar que las mujeres simplemente no quedaran embarazadas por otra cosa, de repente hasta por nervios, por muchas cosas, pero mi mamá no quedaba durante 3 años. Fue a los mejores doctores, hizo lo imposible porque lo que más querían ellos era tener un hijo, hasta que llegó un momento en que le dijeron a mi mamá, le recomendaron ir a un centro espírita, tipo los monjes brasileros, no sé si han escuchado hablar de ellos, que son doctores que operan, hacen sanaciones desde el más allá, son doctores de hace muchos siglos atrás, que trabajan de manera espiritual, no física. Tú tienes que hacer una serie de rituales para dormir, para que ellos te visiten. Bueno, y mi mamá, ante la desesperación de ya querer que se le cumpliera su sueño, accedió a esto sin una fe despampanante. ¿Un centro acá en Chile? Acá en Chile. No son los monjes brasileros, es otro centro espírita que trabaja de la misma manera con espíritus de doctores griegos de la antigüedad. Y bueno, mi mamá accedió a esto buscando una solución. Como te decía, sin una fe inquebrantable, porque ya venía, imagínate, chata después de tanto tiempo. Y bueno, la persona que atendía ahí le dice, no se preocupe, usted dentro de 2 semanas va a quedar embarazada, tiene que hacer estos rituales, dormir con una sábana blanca, porque esa es la guía para el espíritu, tomar un agua que yo le voy a dejar al lado. Y bueno, mi mamá hizo todo, le dijeron que en 2 semanas queda embarazada, mi mamá al mes se entera que tiene 2 semanas de embarazo. No. Claro, y resulta que el doctor que trabajaba se llamaba Ismael Kamal Khalaf, que es un griego. Y yo nací justo el día de San Ismael, que es el 17 de junio. Qué heavy. Sí, y 2 semanas antes que yo naciera, mi mamá volvió a ir y le dijeron que yo iba a nacer bien, que iba a tener la bilirrubina alta, pero que no se preocupara porque iba a ser una cosa muy pasajera. Y el día que yo nazco, vienen a decirle a mi mamá, todo bien, después de que me llevaron a la incubadora, no sé. Solo que ella tiene un poco la bilirrubina alta, pero no se preocupe porque va a ser una cosa pasajera que se trata con tal y cual cosa. Y bueno, ahí yo vi el ejemplo máximo de la medicina versus la espiritualidad, que lamentablemente muchas veces la gente la contrapone, como si fueran enemigos, como si, no, si tú eres científico caes en la ignorancia, si caes en la espiritualidad. Y hoy en día eso no existe, cada vez está más de la mano la medicina y la ciencia con la espiritualidad. Carlita, y a raíz de eso tú entraste como a estudiar harto, a conocer este mundo a veces un poquito más ajeno. Fíjate que cuando yo era muy chica, a mí siempre me atrajo todo este mundo, pero yo no sabía por qué, yo ni siquiera sabía esta historia a mí me la contaron más de grande. Casualmente, porque nada es casualidad, todo es sincronía, la primera vez que yo aparecí en un programa de televisión fue acá en la red cuando yo tenía 5 años. Una vez que fueron a entrevistar a mi papá y se dieron cuenta los productores que yo veía el tarot y no sabían por qué. Y nadie sabía por qué, a los 5 años yo sabía... ¿A los 5 años leía el tarot? Sí, me sabía el significado de todas las cartas, las combinaciones. Y hace 1 año que yo estuve en un proceso de sanación bien potente. Me acuerdo que la terapeuta me dijo, tú sabes que tu proyecto sentido de vida y tu misión tiene que ver con la espiritualidad. Y le digo, ¿y por qué? Y me dice, por esta historia de mi nacimiento. Me dice, tu proyecto sentido va con eso. Y efectivamente a mí toda la vida me trajeron estas cosas. Toda la vida, toda la vida. He tenido sueños premonitorios, me he sentido súper conectada con otros planos. Más allá de ser psicóloga, porque claro, recién veíamos ahí una psicóloga hablando, pero totalmente cientificista, positivista. Positivista se entiende como adicto a la ciencia nomás y a la razón. Hay psicólogos que son súper abiertos en eso y me parece que debiera ser así, abiertos en las corrientes transpersonales, humanistas, claro, por ejemplo. Hay psicólogos, yo le decía a la Nati, que te ven la carta astral y es muy válido, es muy válido. Creo que ya quedó en el pasado y en un tema de prejuicio pensar que alguien científico no puede incorporar la espiritualidad. Que sean efectivamente medicinas complementarias, que se puedan complementar para el bien de todos los que estamos acá. Veíamos en la nota, María Eugenia, el caso de Cecilia Boloco, por ejemplo. Cecilia Boloco, que la recuperación, y ella lo dijo a través de unas redes sociales de Máximo, la dejó en manos de la Virgen. Ella es muy devota, muy creyente hace mucho tiempo. ¿Tú crees que nosotros tenemos la necesidad de estar creyendo en algo superior? ¿O efectivamente la vida te va demostrando poco a poco que existen los milagros? A ver,
sí siento que hay energías, como en este caso la Virgen de Fátima, ¿no es cierto? La Virgen, porque ustedes saben que dependiendo del lugar donde fue encontrada, le van cambiando los apellidos, pero en el fondo la Virgen representa la energía madre. Exactamente, en Egipto la diosa Isis, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que hay una energía madre universal que, dependiendo de las distintas religiones, culturas, lugares, creencias, etcétera, le van cambiando el nombre, pero es una energía muy poderosa. Creo en eso que existe, que efectivamente es a nivel universal. Ahora, también siento que hay un problema cuando las personas dejan de alguna forma, a nivel consciente o inconsciente, de creer en el poder de ellas mismas, ¿ya? Y solo creen en lo externo. Creo que ese es otro desequilibrio. Entonces es muy importante, yo creo, sentirnos creadores de nuestra propia realidad, poderosos, porque somos todos parte de la divinidad. Estamos, se habla de pasando de la tercera a la quinta dimensión, donde tenemos que integrarlo todo. Antes era como todo dualidad, blanco, negro, creo o no creo. Entonces, lo que hablábamos de la psicología transpersonal, ¿no es cierto? El caso de lo que estaba contando Carlita, es interesante integrarlo todo efectivamente, porque eso somos nosotros. Es difícil como separarlo y aislarlo y a raíz de eso opinar de algo. Entonces, es muy importante tomar en consideración que en el caso por ejemplo, de las religiones, donde sí tienen cosas muy hermosas como esto de la energía madre de alguna virgen, ¿ya? Que obviamente ocurren milagros y cosas, pero también es como, mira, es como las personas que se habla de que se ganan, por ejemplo, un premio millonario, ¿ya? Se habla de que hay situaciones que están disponibles para ciertas personas, ¿ya? Pero también yo genero algo para vivir esa experiencia, tanto para lo que nos gusta como lo que no nos gusta. Entonces, el tema es como sacar la culpa, y era lo que yo dije hace un ratito, por el tema de, por ejemplo, las religiones. Ustedes saben que aquí está el timo. Una de las triangulaciones más poderosas es la glándula timo con la pituitaria, ¿no es cierto?, con la pineal. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros en la religión católica, que a mí también, yo nací en una familia católica, pegarse en el timo por mi culpa, te estás programando desde la culpa. Estás poniendo tu poder en el afuera. Entonces, eso es lo complejo del tema religioso. Por eso que hoy vemos tantos temas con la religión. No significa que no tengamos que creer en nada, pero tenemos que partir creyendo en nosotros mismos. Y la Virgen sí es poderosísima porque es la energía universal. Lograr llegar a un equilibrio. Ahí en la nota lo estábamos revisando también. Nosotros estamos hablando del caso de la Carlita, de María Eugenia, de estos milagros y de estas energías positivas, estas energías bonitas. Pero también hay casos, Nati, Clau, Cami, no sé quién quiera tomar la palabra, hay casos, y lo decían en la nota, donde las energías no son positivas, donde yo creo que más de alguno, a lo mejor las personas que están en la casa se han enfrentado a situaciones que son como de estos espíritus, medios negativos. Sí, a ver, sí, absolutamente. Primero me gustaría decir que yo siento que estos temas, como no son tangibles, cuesta que la gente crea, posiblemente hasta que algo les pase vivencialmente, adoptan, incluso empiezan a tener una doctrina con el tema totalmente distinto quizás a lo que tenían antes. Y yo empatizo 100% con esas personas que de pronto como que tienen poca credibilidad con el asunto. Yo sí, por ejemplo, yo me acuerdo inmediatamente cuando hablamos de la Virgen, me acuerdo mucho del caso de la Javiera Suárez. Y ahí quizás posiblemente todas las personas dicen, bueno, pero ella creía tanto y era devota, sí, y nos dejó, y ahora está en otro plano. Entonces, ¿de qué sirvió? ¿Qué pasó con él? Y yo puedo creer que hay gente que se lo cuestiona, y se lo cuestiona de verdad, que es como, entonces, ¿por qué pasan estas cosas? Entonces, ¿en quién voy a creer? ¿En Dios? ¿En Jesucristo? ¿En entidades espirituales? ¿Qué es lo que suman? ¿Qué me contribuye? Y de repente lo siento que viene desde rabia, porque han pasado situaciones extremas y dolorosas. La desigualdad que existe en el mundo. La desigualdad, hay muchas personas que se detienen solamente en eso, en el mundo desigual en el cual vivimos. Exactamente. O sea, ¿por qué existe esto? Exactamente. Y eso te lleva a cuestionarte y a dejar de creer y a dejar de tener la fe y la esperanza y mucha gente que dice, ¿por qué estoy viviendo esto? Vivo en la pobreza máxima, no tengo de dónde salir adelante, luchan y la vida no les da oportunidades. La pérdida de un hijo, es muy son fuerte cosas todo. Que uno se cuestiona y dice, es amplio el tema. Pasa? Y es difícil, yo siento que hay que estar ahí en el momento, en los zapatos. Te muere un hijo y tú dices, ¿qué pasa? ¿Por qué pasa esta situación? ¿Por qué si él me debería haber enterrado
aferrado a mí, transcurso natural de la vida. Y yo desde ahí comprendo a la gente que de pronto que es más hermética con el tema y le cuesta. Sin embargo, sí creo que hay que creer en algo. Y a usted lo llamará Dios, Alá, la tierra, lo que usted quiera, pero sí deberíamos de creer en algo.